Capítulo 16. Sí, soy uno, pero... por favor, perdóname. Por aquí, por favor. Déjame guiarte. Claro. Sintiendo que sus problemas podrían complicarse más y decía que había habido un malentendido aquí, Seong Jin-woo decidió seguir en silencio la guía de los soldados por ahora. Jin-woo luego recorrió con la mirada sus alrededores. Ahora que lo veo, lo es. La atmósfera circundante parecía bastante sospechosa. Las calles estaban totalmente desiertas. Solo podía ver a los soldados y a los policías. Además, cadáveres pertenecientes a monstruos, coches destruidos y edificios con grietas en sus paredes. Jin-woo se dio cuenta de lo que había sucedido aquí. Debe haberse abierto una puerta cerca. Algo así casi nunca ocurría hoy en día con el consolidado sistema de cazadores, pero a veces aparecía una puerta en una zona remota y pasaba desapercibida por un tiempo. Como resultado, nadie venía a cerrarla a tiempo. Cuando se produjo un evento de este tipo, se enviaron soldados de las bases cercanas para ganar algo de tiempo hasta que los cazadores pudieran llegar al lugar. Por supuesto, las armas de los soldados no funcionaban contra los monstruos. Sin embargo, para facilitar la evacuación de los civiles, era necesario ofrecer a alguien como sacrificio. En otras palabras, debían convertirse en carne de cañón. Sobre los hombros de los jóvenes de esta nación recaía un papel que no tenían más opción que desempeñar. Gracias. El soldado que caminaba frente a él le agradeció a Jin-woo de repente. ¿Perdóneme? Bueno, debido a que los cazadores como usted luchan duro, podemos regresar a casa al final del día, ¿ve? Él dijo gracias. Eso era algo que Jin-woo quería decirle al soldado. Los soldados a los cazadores y los cazadores a los soldados. Como era propio de quienes luchaban por proteger a alguien, o incluso algo, expresaban su gratitud unos contra otros. Deep. La expresión del soldado se iluminó después de recibir la transmisión de radio. Recibí un mensaje diciendo que los monstruos de los alrededores han sido eliminados y solo queda el más grande. Jin-woo asintió con la cabeza. No necesitó escuchar la explicación de los soldados para saberlo. Podía percibir la presencia de una poderosa forma de vida cercana. Incluso percibía varias auras de cazadores a su alrededor. La estadística de percepción mejorada transmitía información crucial en forma de sensaciones y sentimientos. Y así fue como Jin-woo se dio cuenta casi inmediatamente. Esa cosa es el jefe. Pronto, la criatura pudo verse a lo lejos. En el espacio vacío y abierto, no muy lejos de él, una docena de cazadores rodeaban a un gigante de roca. Era tan alto como un poste de teléfono. Era un monstruo tipo golem. Hola. El soldado dejó escapar un jadeo de miedo mientras daba un paso atrás. Quizás era la primera vez que veía a uno, pues en cuanto lo vio, todo su cuerpo se puso rígido notablemente. Pero claro, la mayoría de la gente reaccionaría de forma similar. Después de todo, la diferencia entre ver un monstruo de verdad y verlo en un televisor o en un monitor de computadora era como el cielo y la tierra. A diferencia de él, Jin-woo permaneció tranquilo y observó cómo se desarrollaba la situación. Sanadores. Concentren su sanación en el tanque. También estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Por qué no se muere ya? ¿Qué están haciendo los que infligen daño? Ni siquiera está cerca de morir. ¿Verdad? Las defensas de los monstruos son demasiado fuertes. Y no tenemos suficientes cazadores de tipo mágico en nuestro grupo. Debido a que los habían convocado con tanta prisa, ninguno de ellos parecía ser un cazador de alto rango. Tanto sus defensas como sus ataques no parecían nada efectivos. Debido a eso, los cazadores no pudieron evitar verse envueltos en la prolongada batalla de desgaste. Auge. Cuando el golem golpeó hacia abajo con su enorme puño de piedra, el cazador que actuaba como tanque no tuvo más opción que arrodillarse solo por un breve segundo. Keoeok. El petrolero vomitó una bocanada de sangre. No. A este ritmo el petrolero podría morir. ¿Qué quieres que haga? Mi reserva de energía mágica está completamente vacía, ¿sabes?
¿Aún no ha llegado el apoyo de los cazadores de alto rango? Estos cazadores parecían haber llegado a su límite. La mirada de Jinwoo, mientras observaba todo esto, brilló con mucha intensidad. Si solo fuera eso, lo podría hacer. Jinwoo retrocedió lentamente varios pasos. Este jefe tipo golem podría tener una defensa alta, pero su rango probablemente era inferior al que su temible apariencia exterior sugería. Solo por el aura que emitía, definitivamente era más débil que el jefe de la mazmorra instantánea, el azul colmillo venenoso o lo que sea. Entonces, si pudiera reducir sus altas defensas a la nada. Lo que se necesitaba ahora era un golpe poderoso que pudiera penetrar las defensas de ese tonto gigante de roca. Jinwoo se alejó lo suficiente y tomó una posición para lanzar algo. Los músculos del brazo que sostenía la espada rota comenzaron a hincharse violentamente de repente. Incluso le brotaron venas gruesas y palpitantes en el dorso de la mano. Toda su fuerza física estaba concentrada en su brazo derecho. Poco después, el brazo se tensó como si la cuerda de un arco fuera disparada hacia adelante a la velocidad del sonido. Ir. La visión del cazador de rango de Lee Han-soo se estaba oscureciendo. Ya no podía seguir. Su preciado escudo también había empezado a agrietarse. Como si su energía mágica se hubiera agotado, la cantidad de magia curativa que los sanadores le aplicaban había disminuido notablemente. A este ritmo, todos y cada uno de ellos morirían con seguridad. Lee Han-soo tenía que tomar una decisión ahora. El único plan viable era ganar tiempo para que los demás cazadores pudieran escapar sanos y salvos. Y más tarde, cazadores de rango superior aparecen para matar a este golem. O todos morimos juntos aquí. Gotas de sudor frío se formaron en la frente de Lee Han-soo. Finalmente se reafirmó en su determinación. Lee Han-soo gritó mientras miraba hacia atrás. Déjenmelo a mí y todos deben hacerlo. Fue en ese momento que Lee Han-soo lo vio. Algo voló hacia aquí mientras brillaba fríamente en el aire nocturno. En realidad, solo podía sentir que había visto algo, pero sus ojos no podían captar nada tangible. Fue así de rápido. ¡Bang! Algo se estrelló contra la cabeza del golem y explotó grandiosamente. ¿Qué carajo? Los ojos de Lee Han-soo se abrieron enormemente. El golem decapitado empezó a tambalearse peligrosamente. Solo entonces los cazadores comenzaron a rugir de júbilo. Concentraron sus ataques una vez más. Está funcionando. Nuestros ataques están funcionando. Se está cayendo. Un poquito más. Solo un poquito más y ganaremos. Parecía que ninguno de ellos había notado el objeto que volaba desde algún lugar, porque estaban demasiado concentrados en atacar al monstruo. Con la única excepción de Lee Han-soo, que estaba justo frente al golem. ¡Ro! Al final, el golem se cayó. Ruido sordo. El pesado cuerpo cayó al suelo y levantó una poderosa tormenta de polvo. ¡Bah! Todos los cazadores gritaron de alegría y celebraron su victoria. Lo logramos. Lo matamos. Solo Lee Han-soo había visto todo lo sucedido y meneó lentamente la cabeza. No, nuestros ataques ni siquiera funcionaron en este tipo. Lee Han-soo buscó apresuradamente los alrededores del golem caído. ¿Qué fue lo que destruyó la cabeza de este gigante de roca? Lee Han-soo reflexionó en voz alta y buscó a su alrededor. Finalmente, descubrió los restos de una espada rota. Aunque contenía algunos rastros de energía mágica, era básicamente una espada de acero simple y barata. ¿Qué? ¿Alguien arrojó algo tan inútil y destruyó un golem de nivel jefe capaz de repeler los ataques combinados de más de 10 cazadores? De repente, olvidó lo que quería decir. Lee Han-soo, en silencio, alternó su mirada entre el cadáver del golem y la espada rota, antes de correr junto a los cazadores que lo vitoreaban y en dirección a la que venía la espada. Disculpe. Encontró a un soldado aturdido parado allí. ¿Perdón? ¿Me estás hablando a mí? Así es, tú. Cuando un cazador de complexión imponente se abalanzó sobre él, el soldado no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo y el rostro rígido.
Así de fuerte era la presión que un cazador ejercía sobre la gente común. Le Han Soo mostró la espada rota y preguntó. ¿Tiraste esto? Ah, eso. De verdad. El soldado miró hacia atrás y sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Eh? Pero, ¿había un cazador justo detrás de mí? Por supuesto, ya no había nadie allí. Mientras el soldado nervioso miraba a su alrededor, Li Han-su se rascó la nuca y miró fijamente la espada rota. Ese poder destructivo. ¿Podría haber sido un cazador de alto rango? Nunca lo sabría, ya que el protagonista ya había desaparecido. Casi al mismo tiempo, Jingu se dirigía a casa. Se dio la vuelta para irse en cuanto el golem empezó a tambalearse. De hecho, él fue quien derribó al golem. Era muy consciente de ello. Originalmente, el botín y las ganancias derivadas de la muerte de un monstruo pertenecían únicamente al cazador que lograba matarlo. Si quería, podía disputar los derechos del golem. Sin embargo, se volvería problemático al intentar demostrar que soy capaz de derribar un golem como ese. ¿Quién creería que un golem gigante se derrumbaría por el ataque de un miserable rango E? Ni siquiera tenía pruebas sólidas que lo respaldaran. Jingu pensó que ni la espada rota ni el soldado que estaba a su lado serían de gran ayuda en esa tarea. Y eso no sería todo. Más importante aún, tendría que revelar la razón por la que sus habilidades habían aumentado tanto como para poder derribar a un golem como ese. Cuanto más lo pensaba, más tenía que perder que ganar. La única habilidad en todo el mundo para subir de nivel. No podía permitirse el lujo de cometer un error y revelar la existencia de esta habilidad sin precedentes solo por el hecho de reclamar los restos de un solo golem. Es un poco desperdicio, pero no se puede evitar. De todos modos, no fue como si se hubiera ido con las manos completamente vacías. No, en realidad ganó bastante. El mensaje que escuchó en el momento en que el golem gigante cayó. Elevar a mismo nivel. Su nivel subió en 1 porque había matado al golem. Los niveles más actualizados se publican en N0, Belg, N.C/diagonal o /M. De hecho, mis niveles aumentarán si caso a los monstruos de las mazmorras normales. Había aprendido información valiosa. Solo por eso valió la pena. Un apartamento viejo y decrépito a las afueras de la ciudad. La casa de Jingu estaba en el 8º piso de este edificio. Uso el sistema de la Commonwealth para contar pisos, así que para quienes no lo hacen, les recomiendo el 9º piso. Encontró la llave y entró. Estaba oscuro. ¿Gina sigue estudiando mucho, eh? Era muy probable que su hermana pequeña todavía estuviera en la biblioteca, estudiando. Encontró un tazón de arroz y sopa en la mesa del comedor. Mamá llevaba varios años hospitalizada, y estos platos eran de su hermana pequeña. El trozo de papel, una nota suya, contenía un montón de palabras escritas de forma preciosa. No te mueras de hambre. Luego comprobaré si te los comiste todos. Ella debe haberlos preparado a pesar de que estaba ocupada como una abeja, después de que él le contó sus planes de dejar el hospital esa mañana. Jingu sonrió levemente y se sentó a comer. Sin embargo, había algo que quería confirmar antes de hacerlo. Ventana de estado. Nombre, Seon Jingu. Nivel, 18. Clase, ninguna. Título, Matadero de Lobos. Caballos de fuerza, 2220. Diputado, 350. Cansancio, 2. Estadísticas. Fuerza, 48. Resistencia, 27. Agilidad, 27. Inteligencia, 27. Percepción, 27. Puntos disponibles para distribuir, 0. Habilidades. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel max. Tenacidad NVL, 1. Habilidades activas. Dash NVL, 1. Pensó que hoy había sido un día largo. Y gracias a este largo día, ahora estaba en el nivel 18. Su fuerza se acercaba a 50, y otras estadísticas también habían aumentado significativamente.
Incluso descubrió el efecto de las estadísticas de agilidad y percepción. Además de esto, agregue el hecho de que encontré una daga muy útil con buenas opciones y todo ese oro que aún no sé cómo usar, entonces. Incluso si hizo caso omiso de la medicina especial que recibió, su conquista de la mazmorra instantánea fue un éxito rotundo. Parte 9. Hekos. Una persona que saliera de casa al amanecer inevitablemente sería cautelosa. Bueno, podría terminar despertando accidentalmente a sus familiares, después de todo. Por eso Seonjina estaba cerrando silenciosamente la puerta principal de su casa, para que su hermano no se despertara de su sueño, cuando ella estaba a punto de irse a la escuela. Pero, entonces, ¿vas a la escuela ahora? Se sorprendió al oír una voz cerca de ella, y se giró rápidamente para mirar. Vio a Jingu corriendo hacia ella. Llevaba chándal y zapatillas deportivas. Se había subido la capucha y parecía haber salido a correr por la mañana temprano. Los ojos de Hina se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué demonios? Oppa, ¿ya te levantaste? Sí, hace tiempo que no me levanto, ¿sabes? Oye, que te diviertas hoy y ten cuidado en la carretera. Claro. Hina observó a su hermano mientras entraba al apartamento e inclinó la cabeza. Eso sí que es raro. Oppa se despertó antes que yo. Uno nunca llamaría a Jingu un tipo perezoso, pero Hina siempre era la primera en comenzar el día hasta ahora simplemente porque era inusualmente trabajadora, lo cual era bastante impropio de su grupo de edad. Ahora que lo pienso. La espalda de su hermano mayor parecía más ancha que antes, por alguna razón. Eso no es verdad de ninguna manera. El cuerpo humano no está hecho de una banda elástica, entonces ¿cómo podría tener sentido que se expandiera y contrajera en el espacio de unos pocos días? Probablemente cometí un error. Capítulo 17. Justo cuando Hina negó con la cabeza, Jingu de repente empujó un paraguas hacia ella. ¿Por qué un paraguas? Hina lo recibió y miró al cielo. Como aún era temprano en la mañana, el cielo permanecía oscuro, pero parecía estar más o menos despejado y sin nubes. Pero, no parece que vaya a llover. Tómalo de todos modos. Pero es pesado, ¿sabes? Llévalo contigo a todas partes. Además, es un paraguas plegable, así que no pesa nada. Deja de exagerar, ¿quieres? Golpe. Jingu luego cerró la puerta. Che. Actúa como le da la gana. Hina pateó suavemente la puerta un par de veces para expresar su descontento, dobló el paraguas y lo metió dentro del espacio vacío de su mochila escolar y se dio la vuelta para irse. Aférrate. Sus pasos se detuvieron bruscamente al recordar la diferencia de altura entre ella y su hermano. Algo era bastante extraño. El nivel de sus ojos definitivamente había aumentado más en comparación con antes. ¿Los chicos siguen creciendo en altura incluso a los 20 años? No había forma de que eso pudiera ser verdad. Hina volvió a negar con la cabeza y caminó apresuradamente hacia su escuela. Hacer clic. Jingu cerró la puerta y convocó su inventario. Almacenamiento. Almacenamiento, inventario. Lo descubrió a través de varias experimentaciones y aprendió que la palabra utilizada no importaba siempre que significara lo mismo. Lo mismo ocurrió al acceder al buzón. Mientras la palabra pronunciada significara abrir, el efecto deseado se producía sin falta. El autor escribió abrir 3 veces en coreano y en inglés en esta oración. Por lo tanto, tuve que modificarla un poco. Entonces, Jingu se colocó el paraguas que acababa de sacar de la caja aleatoria dentro del almacenamiento digital frente a los ojos. Traducción literal del original. No me equivoqué. Decía exactamente así. Ya no sirve de nada hoy otra vez, ¿eh? Habían pasado 4 días desde que superó esa mazmorra instantánea. Siempre mantenía la esperanza cada vez que abría una caja al azar, rezando por que apareciera otra llave de mazmorra, pero por desgracia, hasta entonces no había tenido suerte. Debía ser un objeto bastante raro si era tan difícil de conseguir. Bueno, eso es todo, pero ahora.
Jinwoo entró en su habitación y se sentó en el borde de la cama. Había un asunto que debía resolver de inmediato. Estadísticas. Estadísticas. Fuerza, 48. Resistencia, 27. Agilidad, 27. Inteligencia, 27. Percepción, 27. Puntos disponibles para distribuir, 12. Había estado ahorrando los puntos de estadísticas obtenidos en las misiones de los últimos 4 días. Se aseguraba de completar la misión diaria a diario. Por supuesto, tampoco se olvidaba de revisar siempre sus recompensas. Sin embargo, hasta ahora no había repartido los puntos. El problema era: esto es difícil. De hecho, le resultó bastante difícil tomar una decisión. La estadística de fuerza. Fue una estadística maravillosa, sin duda. No se arrepintió ni una sola vez de haber invertido todos sus puntos en ella cuando empezó con esto. Agilidad. Esta también era una estadística bastante buena. Contra enemigos débiles, solo ayudaba un poco, pero a medida que los niveles de sus oponentes subieran en el futuro, sin duda recurriría cada vez más a esta estadística. Bueno, la velocidad era algo relativo, después de todo. Y luego, resistencia y percepción. Sería genial si su resistencia fuera alta, obviamente. Y esta percepción también resultó ser muy útil. Por último, la inteligencia. Este era el niño problema. Aún no había podido descubrir para qué sirve esta estadística. Su nivel había aumentado bastante, pero no se sentía más inteligente que antes. Su memoria no parecía haber mejorado, ni tampoco su capacidad de cálculo rápido. Pienso que tiene que estar relacionado con la magia. Esta estadística podría ser algo que realmente no necesitaba por el momento. Lo que le dejaba con fuerza, resistencia, agilidad y percepción. Aún así, esto es realmente difícil. Aunque ahora tenía una estadística menos para elegir, todavía estaba en un dilema. No se sentía muy seguro en absoluto. Al menos comprendió que la sinergia entre fuerza y agilidad era muy buena. Incluso si pudiera infligir mucho daño, no serviría de nada si no alcanzaba a su objetivo. Por otro lado, incluso si pudiera golpear con precisión todo el tiempo, mientras no pudiera causar suficiente daño, también sería una pérdida de tiempo. En ese sentido se podría decir que fuerza y agilidad forman un conjunto. Dado que mi estadística de fuerza es tan alta, debería aumentar mi agilidad para igualarla. Si decidía aumentar su agilidad, entonces debía retrasar el aumento de resistencia. Bueno, la sinergia entre agilidad y resistencia no era muy buena, después de todo. El problema era que, al aumentar la agilidad, la probabilidad de ser golpeado por el enemigo disminuía. Pero, por otro lado, la resistencia era una estadística que solo demostraba su verdadero valor cuando el oponente le infligía daño. Por supuesto, necesito al menos el mínimo de resistencia. Pero aumentar la agilidad y la resistencia al mismo tiempo era un método bastante ineficiente, al menos desde su perspectiva. Después de una larga deliberación, decidió el orden de prioridad. El primero fue agilidad. El segundo, percepción. Finalmente, resistencia. Su fuerza era lo suficientemente alta como para posponerlo por ahora. Y como planeaba aumentar su agilidad, la percepción priorizó la resistencia. Después de decidir eso, Jinwoo gastó 2 puntos en fuerza. Anillo Ti. Fuerza, 50. Puntos disponibles para distribuir, 10. Bueno, quería aumentar la fuerza al máximo e incluso a 50 por ahora. Así se comportaban los seres humanos normales, ¿no? Luego, gastó 8 puntos en agilidad. Agilidad, 35. Puntos disponibles para distribuir, 2. La razón de esto tampoco fue tan especial. Solo quería que el último número fuera un 5. Es mucho más preferible ver los números terminando en incrementos de 5. Fuerza 50 y agilidad 35. Al verlos terminar en múltiplos de 5, de repente se sintió bastante satisfecho de sí mismo sin ninguna razón. Y en cuanto a los 2 últimos puntos. Luego Jinwoo los invirtió en percepción.
con esto finalizó el reparto de puntos. Percepción, 29. Puntos disponibles para distribuir, 0. El único punto conflictivo sería el hecho de que no podría llevar la percepción hasta 30. Bueno, ya no me quedan más puntos, así que no se puede evitar, supongo. Aparte de eso, todo estaba bien. Pensó que estaría bien aumentar la resistencia y la agilidad subiendo de nivel. Entonces, supongo que eso es todo. Sin importar quién fueras, te costaba mucho sentirte 100% satisfecho con todo. Como había reflexionado sobre sus decisiones durante mucho tiempo, estaba más o menos contento con ellas así. Fue entonces cuando pudo escuchar el teléfono sonando desde la sala de estar. Ring, ring. ¿Me está llamando la asociación? En el pasado, no quería participar en las incursiones, por lo que hizo todo lo posible para ignorar los llamados hasta el último momento posible, pero ahora mismo, estaba ansioso por ir y probar sus habilidades mejoradas contra varios monstruos. Jinwoo rápidamente cogió el receptor. Este es el cazador Seong Jinwoo. Aigo, finalmente contestaste el teléfono. Lástima que no fue una llamada de la asociación. Un suspiro triste se escapó de su boca. Aprendiz Jinwoo, ¿por qué es tan difícil comunicarme con usted últimamente? La voz que salía del altavoz me resultaba familiar. Habían pasado ya 4 años desde que se graduó de la escuela secundaria y por lo tanto dejó de ser un estudiante, pero el dueño del edificio siempre agregó ese prefijo delante del nombre de Jinwoo desde que acogió a los 2 hermanos Seong cuando aún eran niños pequeños. Lo siento mucho. Me internaron en el hospital por un incidente hace unos días. TSK, con eso pasó. Debería haberlo sabido. Bueno, ahí está eso, y aprendiz Jinwoo. El alquiler de este mes aún no había llegado, así que... ¿qué debo hacer? Si te resulta demasiado difícil, ¿debería posponerlo un mes o 2? No, no. Está bien. Te enviaré el dinero más tarde. Bueno. Pero no te fuerces, ¿entiendes? Estás pasando por muchas dificultades tratando de cuidar a tu madre y a tu hermana menor. Sé que el dinero es importante, pero no olvides cuidar tu cuerpo también. Gracias. No lo olvidaré. La llamada terminó allí. Jinwoo sacó la libreta de cuentas de uno de los cajones. El saldo restante en la cuenta era de tan solo unos 800.000. Poco más de $700. Fou. Un gemido se escapó de su boca. Después de pagar el alquiler de 500.000, le quedarían 300.000 para los gastos de manutención del mes. Y el alquiler podía ser tan bajo solo porque el edificio de apartamentos estaba ubicado en las afueras de la ciudad, además de ser viejo y decrépito, además de que el dueño del edificio tomó en consideración los problemas de Jinwoo y no aumentó el monto durante los últimos años. Hoy en día es imposible encontrar un apartamento para alquilar por $500.000 al mes. Y tratar de sobrevivir con $300.000 durante todo el mes fue aún más difícil. Primero tengo que ganar algo de dinero. Jinwoo decidió ocuparse primero de los asuntos urgentes. Ya no era el mismo chico de hace unos días que ni siquiera podía matar a un solo monstruo de rango E y temblaba de miedo. ¿Cómo ganaron dinero los cazadores? La mejor manera era matar monstruos. Los cazadores de rango S o A podían conseguir patrocinios, grabar anuncios, aparecer en programas de televisión y cosas por el estilo para amasar una fortuna, tanto como la de algunos chaebols, pero su número era extremadamente bajo. TL. Chaebols igual a básicamente dueños de grandes corporaciones. En realidad, eran muy pocos. Excluyendo a esos pocos en la cima, la mayoría de los cazadores tuvieron que ir a una mazmorra para ganar dinero. Cuanto más alto sea el rango, cuanto mayor sea la experiencia, las ganancias se decidirían según las capacidades propias de cada individuo. Para alguien como Jinwoo, que tenía rango E, trabajaba solo para la asociación y no tenía experiencia en mazmorras con clasificación superior a C, tal condición era increíblemente difícil de superar. La expresión de Jinwoo se arrugó en algo desagradable. Sin tener en cuenta las condiciones, por ahora, si pudiera ingresar un equipo de asalto,
eso sería genial. Echó un vistazo a las ofertas de empleo en los foros de Hunter y llamó a varios números, pero todos resultaron ser una pérdida de tiempo. Nadie quería trabajar con un Hunter de categoría E. Aquellos cazadores que buscaban ayuda externa a través de ofertas de trabajo eran casi todo el tiempo trabajadores autónomos, lo que significaba que eran responsables de preservar su propio pellejo, por lo que, comprensiblemente, prestaban mucha atención al formar un equipo de incursión o dejar entrar a alguien en el suyo. Estas personas no poseían suficientes habilidades para ingresar a grandes gremios, pero sus rangos eran demasiado altos para trabajar para la asociación. Todos estaban atrapados entre la espada y la pared, pero sin poder ir en ninguna dirección. Aún así, estos cazadores siguen ganando más de 10.000.000 al mes, según tengo entendido. TL, alrededor de $8.830. Se trató del caso de alto riesgo, alta recompensa. Dado que arriesgaron sus vidas, las ganancias que obtuvieron fueron igualmente cuantiosas al final. No en vano, los cazadores eran objeto de la envidia del pueblo. Sin embargo, desde la perspectiva de Jingwoo, él solo podía impacientarse. Debería simplemente tomar la prueba de reasignación de rango y aumentar mi rango. ¿De inmediato? Finalmente, Jingwoo negó con la cabeza. Sabía que era una estupidez hacer eso, por mucho que lo pensara. Un cazador de rango E de repente se convirtió en uno de alto rango. No importaba si era A o B, o incluso C. El redespertar siempre se convertiría en un tema candente de conversación. A las masas no había nada que les gustara más que un buen chisme, y resultó que Hunters era un buen tema para reflexionar. El viejo dicho decía que si había 5 bocas, habría 10 ojos. Es decir, cuanto más hablaran de ti, más miradas se fijarían en ti. Sus estadísticas continuarían aumentando en el futuro, por lo que sería solo cuestión de tiempo antes de que los demás descubrieran su constitución especial. ¿Un cazador que pueda elevar sus habilidades al máximo? ¿Se vuelve más fuerte a medida que pasa el tiempo? ¿Quién es este cazador? ¿Cómo puede hacer algo así? ¿Qué debemos hacer para ser como él? Sin duda, mucha gente manifestaría su interés. Después de todo, nunca antes había existido un cazador como él. Y entre quienes expresaran interés, habría quienes intentarían usarlo o incluso revelarían sus intenciones hostiles hacia él. Si tan solo uno de ellos posee un poder increíble, entonces. Solo imaginarlo le dio escalofríos. V//inversa ISTN 0, V, el /B, I, N, / para la mejor experiencia de lectura de novelas. Estaba demasiado débil como estaba ahora. Hasta que no tuviera el poder suficiente para protegerse, no quería que el mundo supiera de su existencia. Es decir, someterse a la prueba para reasignar sus rangos estaba descartado. Pero todavía necesito ganar dinero aquí. Sin embargo, eso tampoco significaba que pudiera conseguir un trabajo a tiempo parcial. No sabía cuándo la asociación lo llamaría para una redada. Al asaltar una mazmorra, podría ganar dinero y experiencia, así que ¿cómo podría desperdiciar esa importante oportunidad solo para juntar unos cuantos dólares trabajando en una tienda local? Mientras estaba pensando seriamente sobre lo que debía hacer, vio algo en el tablón de anuncios que llamó su atención. Emergencia. Buscamos a un solo cazador, sin importar su rango. Debe venir de inmediato. Jingwoo abrió los ojos de golpe. Esta publicación apareció hace un segundo. Cuando revisó apresuradamente el contenido del mensaje, se dio cuenta de que tampoco estaba muy lejos de su casa. Jin-Woo contestó rápidamente el teléfono. El otro lado también debía tener prisa, pues contestó incluso antes del primer tono. ¿Hola? Jin-Woo expuso sus razones para llamar lo más precisamente posible y esperó con calma la respuesta. «Oh, ¿eres un rango E?» La respuesta del otro lado fue mejor de lo esperado. «Está bien. Solo necesitamos que alguien aparezca y complete el equipo, eso es todo. Sin embargo, es una puerta de rango C, así que te será difícil cazar allí. Así que, simplemente repartiremos las ganancias entre nosotros y te daremos 2.000.000 en efectivo.
¿Qué te parece? ¿Puedes venir enseguida? 2.000.000 por un día de trabajo, TL, unos $1.765. Fue mucho dinero simplemente por estar allí para completar los números. Esta era una oferta bastante tentadora. Fue lamentable que no pudiera compartir el botín de las mazmorras, pero podría terminar perdiendo la oportunidad de ganar 2 millones simplemente por intentar ser demasiado codicioso. Por ahora, apaguemos primero los incendios urgentes. Después de todo, una oportunidad así no se presenta todos los días. 2 millones eran suficientes para los gastos mensuales de él y sus hermanas. Jinwoo dijo que sí a la oferta. Estaré allí en menos de 15 minutos. Capítulo 18. Jinwoo solo necesitó un minuto para prepararse, tomó un taxi rápidamente y se dirigió al punto de encuentro. 9 personas ya lo esperaban. El hombre que parecía el líder del grupo le hizo un gesto con la mano a Jinwoo. Hola. Por aquí. Era un hombre barbudo y corpulento. Sonrió suavemente y se acercó mientras hablaba con Jinwoo. ¿Es usted el señor Seong Jinwoo? Eso es correcto. Aigo, es un alivio que hayas encontrado el lugar indicado tan rápido. Supongo que es el destino, así que ¿qué tal si nos saludamos antes de empezar? El hombre barbudo presentó brevemente a los miembros de su equipo. Los 8, incluido él mismo, eran compañeros de equipo habituales que trabajaban juntos todo el tiempo, mientras que el chico restante era alguien que también vino aquí para completar los números, al igual que Jinwoo. Jinwoo saludó a los demás miembros del equipo y observó atentamente sus rostros. Gracias a su percepción mejorada, podía percibir, en cierta medida, las capacidades de cada uno. 5 con un rango similar. 4 con un rango ligeramente inferior. 5 con rango C y unos 4 con rango D o inferior. Existía una regla para intentar superar una puerta de nivel C. El número mínimo de cazadores por grupo debía ser de 10, y más de la mitad debían ser de nivel C o superior. Solo entonces la asociación emitía el permiso. Parecía que afirmar que él era el que se encargaba de toda la caza y que solo necesitaba estar allí para completar el número no parecía una jactancia vacía después de todo. Ahora que hemos terminado con las presentaciones, permítanme explicar brevemente los puntos importantes a recordar. El hombre barbudo se presentó como Hwang Dong-seok, un tanque clasificado se mostró una atmósfera relajada como si tuviera mucha experiencia en incursiones en mazmorras. Mientras comenzaba a describir las situaciones a las que había que estar atento en medio de una incursión, alguien se acercó a Jinwoo. Disculpen. Parece que ambos éramos unos tontos en esta fiesta, ¿no? No era otro que el otro cazador que Hwang Dong-seok había traído para completar el grupo. Era un joven de expresión radiante. Sin embargo, a diferencia de Jinwoo, sí iba a participar en batallas. Era de rango D, así que tenía derecho a hacerlo. Su nombre era Yu-hino, tenía 22 años. Jinwoo asintió levemente al recibir el saludo de Yu-hino, antes de desviar la mirada. Yu-hino parecía querer continuar la conversación, pero terminó rascándose la nuca con torpeza. Pronto regresó a su sitio. Jung-nim, paremos aquí y entremos de una vez. TL, Jung-nim igual a hermano mayor, o un hombre que se dirige a un hombre mayor. Usado más como un honorífico por los gánsteres para dirigirse a alguien de mayor jerarquía. Casi siempre, al menos. Nosotros seremos quienes los matemos a todos, así que ¿qué sentido tiene explicarlo con tanto detalle? Bueno, a este ritmo mis oídos pueden taparse con cera. Cuando todos los miembros del equipo original alzaron la voz, Hwang Dong-seok se rió jovialmente y aplaudió. Bueno, entonces. Basta de explicaciones, empecemos. Todos se prepararon para entrar por la puerta. Antes de entrar, vosotros dos, echad un vistazo a esto. Hwang Dong-seok les entregó a Jinwoo y a Yu-hino una página de un documento cada uno. Resultó ser un simple contrato. Escriba sus nombres en la parte inferior, fírmelo y listo. El contenido decía que no participaría en ninguna cacería, que no participaría en compartir el botín, y que cuando la incursión terminara, se le pagarían 2 millones de wons de inmediato.
Los términos eran los mismos que escuchó por teléfono. Sin embargo, no fueron los que le llamaron la atención. Tengo que prometer no cuestionarlo sin importar cualquier incidente que ocurra dentro de la mazmorra. A diferencia de las redadas organizadas por la asociación, no se podría reclamar una indemnización si ocurriera algo durante una redada organizada por los trabajadores autónomos. Una de las razones por las que los cazadores tampoco pudieron obtener un seguro de vida. En otras palabras, había que cuidar el propio cuello. Solo ahora se sintió real que Jinwoo había entrado en un equipo de asalto. Mientras confirmaba las cláusulas, Jinwoo echó un vistazo al contrato de Yu Hino. Como era de esperar, el suyo era diferente, además de los 2 millones prometidos, también iba a compartir el botín. Antes de firmar el documento, Jinwoo le preguntó a Hwang Dong-seok. ¿Qué se supone que debo hacer cuando estamos dentro? Nada del otro mundo. Solo síguenos y ayúdanos a llevar el equipaje, eso es todo. Tu equipaje. Hwang Dong-seok señaló la enorme mochila que uno de sus donsaeng sacó de la minivan. Donsaeng es un término neutro para referirse a un hermano menor. También puede usarse como honorífico para referirse a una persona más joven. Llevarás contigo cajas de almuerzo para comer cuando estés adentro, varios conjuntos de ropa y equipo, botiquines de primeros auxilios y algunas otras cosas. Espera, ¿botiquines de primeros auxilios al entrar en una mazmorra? Jinwoo no pudo evitar cuestionar esto. ¿No entras con un sanador? Seguro que ya sabes que no es fácil contratar a un sanador si diriges tu propio grupo de asalto. Bueno, así lo hemos hecho hasta ahora, así que no habrá problema. Hwang Dong-seok sonrió torpemente. Pensar que este equipo apenas cumplió con el número mínimo requerido de cazadores, uno de los miembros adicionales confundió una incursión con una cita a ciegas o algo así, y la composición del equipo de asalto solo contó con un tanque y distribuidores de daño, y no un sanador. Incluso tras enterarse de que no había ningún sanador presente, a ese otro miembro, ajeno a todo, no pareció importarle demasiado la revelación. Era la prueba inequívoca de que era un novato. Jinwoo sonrió por dentro. Son un grupo de aspirantes. Sin embargo, firmó el contrato. No porque necesitara esos 2 millones, sino porque sabía muy bien que ahora podía protegerse. Aquí lo tienes. Yo también he terminado. Hwang Dong-seok confirmó las firmas de ambos hombres y gritó en voz alta como si se sintiera realmente complacido hoy. Muy bien. Vamos todos. El grupo se dirigió directamente a la ubicación de la puerta. Estaba en medio de una obra de construcción paralizada de un complejo de apartamentos. La economía hoy en día no es tan buena, pero aún así. Hwang Dong-seok chasqueó la lengua. Como grandes lápidas, los edificios de apartamentos inacabados se mantenían en pie esporádicamente, infundiendo cierta sensación de aprensión a quienes los contemplaban. ¿Podría un cementerio de gigantes transmitir esta sensación a quienes los observaban? ¿Sabías? Yu Hino se acercó a Jinwoo y susurró suavemente. Que, mientras los empleados y los inversores pasan por un infierno, el director ejecutivo del proyecto huyó al extranjero hace 2 meses con 900.000.000.000. Jinwoo le dio muchas pistas al otro chico, pero parecía que Yu Hino no quería dejar su lado en absoluto. Bueno, con la excepción de Jinwoo aquí, los 8 originalmente pertenecían a un equipo, por lo que sería difícil llevarse bien con ellos tan fácilmente. Jung, siempre estás tan callado. Jung aquí es un poco diferente del Jung Nin de antes. Sigue significando hermano mayor, pero sin la connotación de tipo duro. Antes de que nadie lo notara, el honorífico se había convertido en Jung. Jinwoo ya no podía ignorar a este chico. ¿No sabes cómo captar la indirecta? Bueno, nunca he vivido preocupándome por captar indirectas, así que jejeje. ¿Era este tipo simplemente bondadoso o simplemente un descerebrado? Jinwoo se rascó la cabeza sin decir palabra mientras miraba a Yu Hino y su radiante sonrisa. Sin embargo, Era cierto que Jinwoo se ponía inusualmente nervioso al acercarse a una puerta. Pero era lo normal, la verdad.
Para otros cazadores, las incursiones podrían parecer una fuente legítima de ingresos, pero para Jinwoo, cada una de las incursiones en las que había participado hasta el momento había sido una lucha desesperada y amarga para llegar a fin de mes. Se ponía tenso por todos los recuerdos dolorosos atrapados para siempre en su cabeza. Está aquí. Los pasos de Hwang Dong-seok llegaron a su fin. Oh. Todos los cazadores dejaron escapar un jadeo de sorpresa. Hwang Jung, ¿de verdad es una puerta de clase C? Pero, ¿no es demasiado grande? ¿Crees que la asociación nos mentía? Dijeron que los investigadores ya habían venido 2 veces. Un agujero en el aire, flotando como un agujero negro. La gente empezó a llamarlo puerta. Su rango se asignaba según las ondas de energía mágica emitidas desde su interior. Los miembros de la asociación pasaban primero para asignarles un rango. Después de esto, las personas o gremios que quieran pasar por la puerta podrán seguir el procedimiento y solicitar un permiso. Las puertas de rango A o B se dejaban, la mayoría de las veces, en manos de los grandes gremios. Bueno, al fin y al cabo, eran demasiado difíciles de superar para los freelances. Así que, los grupos de asalto formados por autónomos se encargaron de las puertas de rango inferior. Esto significaba que una puerta de rango C era, en efecto, la más difícil de superar para los cazadores sin afiliación con nadie. Hwang Dong-seok se paró frente a la puerta y miró hacia su equipo. Entraré primero. Hagan todo lo posible por seguirles el ritmo. El petrolero entró primero y los otros cazadores comenzaron a entrar uno por uno. Nunca se sabe, así que... Jinwoo se estiró ligeramente por si acaso. Junto a él, Yu-hino empezó a sacar su equipo de su mochila. La espada y el escudo que salían de ella brillaban atractivamente bajo la luz. Incluso un vistazo rápido indicaba que eran muy caros. Definitivamente no eran algo que un cazador novato pudiera organizar por su cuenta. Espera, dijo que nunca había tenido que aceptar indirectas antes, así que eso significa que proviene de una familia adinerada. Jinwoo formó una expresión de sorpresa. Quizás sintiendo la mirada de Jinwoo sobre él, Yu-Jinwoo se paró frente a él con confianza y valentía. Jung, dijiste que eres de rango E, ¿verdad? No te preocupes, te protegeré. Quédate cerca de mí. Jinwoo se rascó la parte posterior de la cabeza. ¿Quién protegería a quién? Está bien. Gracias por el comentario. Entremos también. Independientemente de cómo se sintió Jinwoo, ellos lo siguieron después y entraron sanos y salvos a la puerta. El interior de la mazmorra estaba inquietantemente silencioso. No solo eso, sino que también estaba completamente oscuro. Hwang Dong-seok emitió su primera orden. Oye, Hye-Wan, necesito una luz. Está bien. El cazador Jo Hye-Wan, de origen mágico, creó una bola de luz en el aire. El entorno se iluminó al instante. Hwang Dong-seok bajó su escudo e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué demonios? ¿Dónde están todos los monstruos? Me pregunto. Aquí tampoco hay luz. Normalmente, debería haber piedras luminosas aquí y allá dentro de mazmorras cavernosas que emitían luz para iluminar el camino. Sin embargo, esta mazmorra no las tenía. Yu-hino le susurró a Jinwoo desde un lado. Jung, ¿podría haber una mazmorra sin monstruos en ella? Silenciar. Jinwoo le hizo un gesto al joven para que guardara silencio. Porque a Jinwoo le temblaban las orejas. Podía oír muchos pasos a lo lejos. Jinwoo habló. No es que no haya, simplemente no han llegado todavía. Yu-hino tragó saliva nerviosamente después de escuchar eso. Retumbar. Pronto, el grupo pudo escuchar lo que Jinwoo había escuchado antes. Solo entonces Hwang Dong-seok se dio cuenta de que algo andaba mal. Una mazmorra sin piedras luminosas podría significar que se mueve en grupos, vive en la oscuridad y corre hacia una fuente de luz. ¡Oh, mierda! Las complexiones de Hwang Dong-seok y sus Donsaengs se tornaron pálidas al mismo tiempo. Tiene bichos. Se acercan bichos. A la mierda, tío. ¿Por qué demonios tenían que ser bichos? Hwang Dong-seok gritó.
A sus puestos. ¿Qué vienen? Al frente. Desde el otro lado de este pasaje solitario, algo se precipitaba locamente hacia ellos en un gran grupo. Espera, ¿podría esto ser un hormiguero? No digas nada que pueda gafarnos, ¿de acuerdo? De todos los tipos de monstruos, los insectos eran los más problemáticos. Sus caparazones eran bastante resistentes, siempre se movían en grandes grupos y cada individuo poseía un gran potencial de combate. Y los peores de todos resultaron ser los de tipo hormiga. Innumerables cazadores cometieron un error al entrar en los hormigueros, solo para perder la vida rápidamente. Rugido, rugido. El crujido de las patas de los insectos en el suelo resonó con estrépito por toda la cueva. Significaba que ya se habían acercado bastante. Wang Dongseok levantó su escudo justo debajo de la barbilla. Sin embargo, ni siquiera entonces pudieron ver ningún insecto. Sus donzaengs comenzaron a armar un alboroto detrás de él. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo verlos? Pero, ¿están cerca? Dongseok-jong, ¿puedes ver algo allá adelante? Fue en ese momento que Jinwoo gritó. Por encima de ti. ¿Qué? Wang Dongseok miró hacia arriba reflexivamente. Retumbar. Enormes insectos corrían hacia ellos en el techo. Si los hubieran descubierto tarde, aunque fuera por un solo segundo, esas cosas habrían saltado sobre sus cabezas. Al luchar contra monstruos como estos tipos insecto que formaban grandes grupos, la ruptura de la formación del equipo significaría la muerte para todos los involucrados. Si se descubrieron demasiado tarde, entonces. Wang Dongseok sintió un escalofrío recorrer su columna. El lado positivo de esto fue que no pudo detectar ni una sola criatura parecida a una hormiga entre los diversos insectos. Alzó la voz y gritó. Fuego. Fuego y derríbalos. Una vez en el suelo, atraeré la agresión. Suis, Pau. Auge. Kidiek. Kiye. Cuando algunos monstruos cayeron tras ser alcanzados por los ataques de los cazadores, los demás los imitaron y volvieron al suelo. Sin duda, planeaban enfrentarse a los cazadores. A partir de ese momento, la capacidad del tanque sería crucial. Wang Dongseok activó su habilidad de provocación para atraer las miradas de todos los monstruos. Y como si hubieran llegado a un acuerdo previo, todos los monstruos giraron sus cabezas para mirar a Wang Dongseok al mismo tiempo. Estoy aquí, malditos bichos. Kiye. Decenas y docenas de monstruos corrieron hacia la posición de Wang Dongseok. Golpe. Clang. Llamando. Aferrarse. Clang. Su escudo logró defenderse de los ataques de los insectos sin fallar. Las fuertes mandíbulas y garras no pudieron partirlo en dos. El tanque Wang Dongseok se defendió admirablemente bien desde el frente, estable e inmóvil. Prepárense, tomen posición y estén listos. Wang Dongseok esperó el momento adecuado. Capítulo 19. Incluso cuando los insectos lo mordieron con una intensidad aterradora, Wang Dongseok se mantuvo firme y esperó la oportunidad de contraatacar. Para asegurarse de que el agro no se desviara de él incluso si los repartidores de daño asestaran un golpe devastador a los enemigos. Esto debería ser suficiente. Con ese pensamiento, la verdadera cacería por fin había comenzado. Cazar, la verdadera razón por la que los cazadores se llamaban cazadores en primer lugar. Wang Dongseok rugió. Ataque. Junto con ese grito corto pero varonil, toda la potencia de fuego acumulada del equipo se derramó sobre la horda de insectos merodeadores. Kidiek. Kidiek. Los gritos de dolor de los monstruos se elevaban de aquí, de allá y de todas partes. Jinwoo se quedó atrás y observó cómo se desarrollaba la situación. Esa era la obligación contractual que debía cumplir para esta incursión. Simuló interiormente cómo lucharía solo mientras sus ojos continuaban observando la batalla que sucedía frente a él. ¡Qué frustrante! Jinwoo ya tuvo que reprimir sus deseos de correr varias veces. Veía muchas brechas abiertas entre los monstruos. Y también vio que los cazadores las ignoraban y seguían cometiendo errores simples. Entonces,
¿Cómo no iba a sentirse frustrado cuando no le permitían hacer nada y simplemente tenía que quedarse de pie sin hacer nada? Aún así, el daño al equipo de Hwang Dong-seok resultó sorprendentemente inexistente. Todo se debió a su excelente trabajo en equipo. Parecía que el comportamiento relajado de Hwang Dong-seok antes de que comenzara la redada no era solo para un espectáculo, después de todo. Jin Seok-a. Las 11 en punto. Jong, también vienen por tu derecha. Hoon Tae, Seok-min, Gyu-wan. Cuídense. Bueno. Cheol-jin, tienes las muñecas hinchadas. Retírate a la retaguardia. Wang Jong, no hay mucho de qué preocuparse. ¿Quieres regresar solo después de barrer la entrada? No sabemos cuánto durará esta incursión, así que no te precipites desde el principio. Controla el ritmo, ¿entiendes? Entendido. Quizás por haber trabajado juntos durante tanto tiempo, lograron comunicarse con fluidez. Una comunicación tan rápida también resultaría inevitablemente en un excelente trabajo en equipo. Era un mundo aparte del variopinto grupo de cazadores reunidos por la asociación. Lo que es más sorprendente es que este niño también resulta ser bastante hábil. La mirada de Jin-woo se dirigió a continuación hacia Yu Ji-no. Cuando un monstruo le mordió el escudo, lo apartó de una patada y blandió su espada rápidamente. La costosa espada separó fácilmente la cabeza del monstruo de su cuerpo. Para ser un cazador novato de rango D, se estaba defendiendo admirablemente bien. Su fantástico equipo está llenando el vacío que dejó su falta de habilidades y experiencia, ¿eh? De hecho, no en vano casi todos los cazadores tuvieron que esforzarse para conseguir un buen equipo. Cuando sus miradas se encontraron brevemente, Yu Ji-no rápidamente levantó su pulgar. Debido a sus expresiones que parecían como si estuviera pidiendo desesperadamente una respuesta positiva, Jin-woo no tuvo más opción que corresponder con el mismo gesto también. Ahora, luciendo bastante satisfecho, Yu Jin-woo se dio la vuelta. Ki Diek. Sea como fuere, el final de la batalla se acercaba. Una vez que la costa estuvo más o menos despejada, Hwang Dong-seok dio otra orden a sus Donsaengs. No olvides los cristales mágicos. Los dividimos en 9 partes iguales. Sí. Esta es mi parte favorita de la incursión. Yo también. Hwang Dong-seok confirmó que sus Donsaengs risueños recogían el botín y se acercó a Jin-woo. Últimos capítulos en n/v/L, b, i, punto, c//M. Aigo, sobrevivimos todo gracias a ti. Disculpe. Bueno, fuiste el primero en avisarnos de esos monstruos que subían desde arriba, ¿verdad? ¿Pero cómo lo supiste? Fue un presentimiento. A Jin-woo se le ocurrió una historia a medias en el acto. Obviamente, no podía salir y decir que su estadística de percepción era alta, ¿o sí? ¿En serio? Una corazonada, ¿eh? Bueno, hoy tuvimos suerte. No quiero ni imaginar qué habría pasado si no los hubiéramos descubierto a tiempo, uff. Hwang Dong-seok se palmeó el pecho mientras hablaba. Fue entonces. Uno de los cazadores que estaba hurgando en el cadáver del insecto le hizo un gesto a Hwang Dong-seok para que se acercara. Hwang Jong, por favor, ven aquí un segundo. Los Donsaeng se habían reunido en un mismo lugar. Así que Hwang Dong-seok también fue allí para unirse a ellos. ¿MMM? Hay algo un poco extraño en estos bichos. Los cazadores se separaron al llegar Hwang Dong-seok, lo que permitió al hombre barbudo agacharse y echar un vistazo a los alrededores. Sin embargo, no detectó nada fuera de lo común. Mirara a donde mirara, solo veía insectos muertos. ¿Qué tienen de malo estos? Hwang Dong-seok inclinó la cabeza. Uno de los Donsaeng señaló la pierna del monstruo insecto más cercano a él. Estoy bastante seguro de que esa herida no vino de nosotros. La expresión de Hwang Dong-seok se desvaneció levemente. Lo miró con más atención antes de alzar la voz. Parece que algo le dio un mordisco enorme, ¿no es así? ¿Verdad? No es el único con heridas así, ¿ves? Mira aquí. Ese de allá, y allá también.
Parece que a ese también le faltan un par de alas. ¿Podría ser que ya hubieran abatido a estos bichos antes de luchar contra nosotros? La expresión de Wang Dongseok se endureció aún más. Ahora se dio cuenta de por qué la batalla se desarrolló tan bien en comparación con la cantidad de monstruos contra los que tuvieron que luchar. ¿Podría ser que estas cosas estuvieran luchando contra algo más? Aunque había sido por un breve instante, Jinwoo todavía sentía las miradas de los diversos miembros de este equipo posadas sobre él. Sus miradas se desviaron en cuanto Jinwoo mostró un indicio de presentimiento. Con esto, ahora estaba seguro. Como pensaba. Sus sospechas iniciales resultaron ser correctas. Viendo que su trabajo en equipo era tan bueno, debían de llevar mucho tiempo luchando juntos. Y sin que nadie muriera, además. Sin embargo, ¿sería posible algo así sin un sanador que los respaldara? Por muy buenos que fueran los cazadores, al fin y al cabo seguían siendo humanos. Inevitablemente, tarde o temprano cometían un error. Bueno, hace poco, ¿no estuvo a punto de desmoronarse su formación por los ataques de los bichos? Finalmente se formó una imagen más grande dentro de la cabeza de Jinwoo y una sonrisa sutil se formó en sus labios. Quizás. Puedo usarlos a mi favor. Siempre y cuando actuaran dentro de sus cálculos, claro está. Wang Dongseok sonrió y se levantó nuevamente. Bueno, ahora. ¿Por qué no profundizamos un poco más? Quizás podamos completar esta mazmorra bastante rápido si esto sigue así. Wang Dongseok habló deliberadamente en voz alta. No lo hizo por el bien de sus donsaengs. Bueno, los miembros originales del equipo ya lo rodeaban, para empezar. Mientras tanto, Yu Hino sonrió brillantemente y se acercó a Jinwoo. Jung, ¿lo viste? ¿Lo viste, verdad? Con esto, le di una paliza a un monstruo hoy, ¿verdad? Yu Hino blandió la espada en el aire. Al ver esto, Jinwoo le preguntó en voz baja. Oye, esa espada y el escudo son realmente caros, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, cuando le dije a mi papá que participaría en mi primera incursión, me los consiguió. Bueno, en ese caso, creo que también deberías mantenerte alerta. Jinwoo le dio una ligera palmadita a Yu Hino en el hombro y siguió a los otros cazadores caminando más adentro de la mazmorra. ¿De qué está hablando ahora, de repente? Yu Hino inclinó la cabeza confundido antes de perseguir al grupo que se marchaba. La cueva parecía interminable. Sin embargo, curiosamente, aún no se habían topado con ningún monstruo. Dado que la mazmorra tenía la forma de una caverna larga, no había forma de que se perdieran de vista. ¿Podría ser que los bichos en la entrada lo fueran todo? De ninguna manera. Ahora bien, eso sería realmente extraño. De todas formas, debería haber un jefe al final, ¿verdad? Sin uno, ¿por qué entonces una puerta permanecería abierta? Las opiniones de los cazadores se compartieron entre ellos mientras deambulaban por el interior expansivo pero vacío de esta gran mazmorra. Aguanta. Wang Dongseok, que iba a la cabeza, se detuvo de repente. Se detuvo tan bruscamente que quienes iban detrás chocaron contra él. El cazador cuya nariz se había estrellado contra la cabeza del chico que estaba frente a él preguntó con una expresión hosca. ¡Ay, qué demonios! Wang Jong, ¿qué pasa? GYU-WAN-A. Necesito una luz allí. GYU-WAN controló la bola de luz que flotaba en el aire y la redirigió más adelante, exactamente donde Wang Dongseok había estado señalando. ¡Mierda santa! ¿Todos estos? Todos los cazadores escupieron gemidos bajos. Las alas, piernas, torsos e incluso cabezas desgarradas de los insectos, restos de varios insectos muertos, estaban esparcidos por todas partes hasta donde alcanzaba la luz. Cuanto más se adentraba la cueva, más restos podían ver. Y también, una enorme cámara al final. Esa es la habitación del jefe. Alguien murmuró en voz baja. Wang Dongseok asintió. Todos, preparen su equipo. Los cazadores se armaron rápidamente. El nerviosismo era evidente en las expresiones de todos los presentes. Con Wang Dongseok a la cabeza,
El resto de los cazadores entraron cautelosamente y en silencio en la sala del jefe. Sin embargo, su silencio solo duró unos segundos. Jackpot. El cazador de nariz roja gritó. Era el mismo tipo cuya nariz se estrelló contra la nuca de alguien. Originalmente, estaba prohibido gritar demasiado dentro de una mazmorra. Porque existía la posibilidad de que un monstruo con el que no tuvieran que luchar oyera el ruido y corriera hacia donde estaban los cazadores. Sin embargo, ninguno de los otros reprendió al nariz roja por su error. Vaya. ¿Cuánto podría ser todo esto? Es un auténtico premio gordo, ¿no? Todos estaban demasiado ocupados jadeando de admiración y felicidad, por eso. Espera un segundo. Cuando J.Y.Uwan fijó el rayo de luz en lo alto en el aire, la situación dentro de la habitación se volvió clara para todos, así como las piedras con forma de joyas que sobresalían de una de las paredes de la cueva. Son piedras de maná. Toda la pared está formada por ellos. Estas piedras de maná reflejaban la luz de forma atractiva y hacían que los ojos de los cazadores también brillaran intensamente con codicia. Piedras de maná. Eran uno de los tesoros que se podían encontrar dentro de las mazmorras. Aunque cada piedra poseía una menor cantidad de energía mágica en comparación con un cristal mágico extraído de un monstruo, casi siempre se encontraban en gran cantidad, por lo que si uno pudiera extraerlas, podría obtener una ganancia sustancial. Además, el depósito de piedras de maná que habían descubierto era increíblemente grande. Toda la pared de la enorme cueva estaba llena de estas piedras. Hagamos un cálculo rápido. Un cazador con un cerebro matemático comenzó a mover sus dedos apresuradamente. Si logramos extraerlos todos, podríamos ganar hasta 1,000,000,000. Incluso si lo dividiéramos en 9 partes, obtendríamos un pago de más de 1,000,000,000 por persona. Oh. Sonrisas se formaron en los rostros de los cazadores. Hasta entonces, Yuji no se había quedado atrás y, cuando escuchó esas palabras, comenzó a golpear el costado de Jingu con su codo. Young, muéstrame tu copia del contrato. ¿Por qué? Confía en mí. Soy un experto en derecho, ¿sabes? Jingu se encogió de hombros y le entregó el contrato como le había pedido. Yuji no se acercó a Wang Dongseok con él en la mano. Disculpen, señores, quiero preguntarles algo. Las miradas de los cazadores que celebraban se centraron inmediatamente en Yuji no. Yuji no abrió el contrato de Jingu y se lo mostró. Señor líder, este es el contrato de Jingu Jung. Como puede ver, no hay ninguna cláusula sobre la división del tesoro, aparte de los cristales mágicos obtenidos durante la caza. Todos los presentes entendieron lo que Yuji no intentaba decir. Es costumbre compartir equitativamente los tesoros u otros objetos raros encontrados en una mazmorra entre todos los participantes de la incursión. En este caso, dividir las ganancias es diferente a monopolizar los cristales mágicos de los monstruos que uno mismo ha cazado. En otras palabras, las piedras de maná tenían que dividirse en 10 partes, no en 9. La luz en los ojos de los cazadores cambió enormemente, pero Wang Dongseok simplemente sonrió y dio un paso adelante. Por supuesto, los compartiremos equitativamente. Conozco bien las reglas. Sin embargo, aún tenemos algunas cosas que resolver antes de eso. Wang Dongseok levantó su dedo índice y señaló hacia su frente. Yuji no se estremeció con fuerza. Pensó que era él a quien señalaban. Se estremeció ligeramente y giró la cabeza para echar un vistazo, y finalmente vio una araña tan grande como una casa agachada silenciosamente allí. ¡Eok! Yuji no retrocedió apresuradamente y se tapó la boca al ver la aparición de la araña. Como si estuviera profundamente dormida, la enorme araña ni siquiera se movió. Alrededor de la criatura, había cáscaras vacías de insectos muertos apiladas tan alto como una montaña. Unos cuantos de ellos estaban medio comidos y también había fluidos corporales mezclados entre ellos, básicamente asemejándose a un pozo de basura lleno de desechos de comida. ¿Ese es el jefe, eh? ¿Esa cosa se comió los insectos dentro de la mazmorra? Bueno, seguro que comió mucho, ¿no?
Los cazadores miraron fijamente a la araña y expresaron sus opiniones uno a uno. Hwang Dong-seok llamó a los demás para que se reunieran. Jin-woo y Yu-hino también se pararon frente a él. Como todos saben, en cuanto maten al jefe, la puerta empezará a cerrarse. Así que, antes de matar a la araña, extraigamos las piedras de maná. Todos asintieron con la cabeza. Cheol-hina, ¿trajiste el equipo para el trabajo? El hombre llamado Lee Cheol-hin negó con la cabeza. No. ¿Quién iba a pensar que encontraríamos piedras de maná en una mazmorra de rango C? Todo el equipo de minería está en la camioneta. Vamos, tío. ¿No te decía siempre este Jung que lo guardaras por si acaso? Mi culpa, mi culpa. Lo siento mucho. Lee Cheol-hin sonrió brillantemente y comenzó a disculparse con Hwang Dong-seok, el resto de sus compañeros de equipo e incluso con Jin-woo. Hwang Dong-seok habló mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Capítulo 20. Cuando los cazadores intentaron irse todos al mismo tiempo, Yu-hino formó una expresión confusa y rápidamente les preguntó. ¿Estás diciendo que Jin-woo, Jung y yo nos quedemos en la sala del jefe? Hwang Dong-seok sonrió con los ojos y respondió. El cabrón aún no se despierta, aunque llevamos un rato hablando en voz alta. Así que seguro que no pasa nada. Bueno, también quiero hablar con mis hijos, así que nos tomaremos un pequeño descanso para fumar. Pero tranquilos, no tardaremos mucho. Jin-woo escuchó las explicaciones bastante detalladas de Hwang Dong-seok y sonrió por dentro. Por fin has revelado tu verdadera naturaleza, ¿eh? ¿Pero se van todos a la vez? ¿No son unos tontos que nos toman demasiado a la ligera? Lo miraban con desprecio debido a su bajo rango, por supuesto. Tal como Jin-woo esperaba, Hwang Dong-seok finalmente comenzó a moverse. Sin embargo, fue un poco diferente a lo que esperaban los jóvenes. Habían pasado 4 años desde que se convirtió en cazador. Durante ese tiempo, conoció a muchos cazadores. Uno de ellos era un ayushi llamado Señoro. Se había retirado de la vida independiente, pero todavía aparecía de vez en cuando para ayudar con el trabajo de la asociación. Tenga cuidado con los geckos. El Señoro solía decir eso con bastante frecuencia. Cuando uno participaba en redadas, inevitablemente se enfrentaba a una situación peligrosa. Cuando tal evento ocurría, algunos cazadores corruptos e inmorales intentaban sacrificar a alguien que había estado luchando junto a ellos hasta entonces, con el endeble pretexto de que no estaban en el mismo equipo, para empezar, o que el otro grupo era simplemente más débil que ellos. Todo solo para ganar algo de tiempo para escapar sanos y salvos. Fue exactamente como un gecko que se corta la cola y sale corriendo. Cortarle la cola. El señor empezó a llamar a ese tipo de cazadores geckos y a hacer cosas como cortarse la cola. El reglamento establecía que para entrar en una puerta de rango C, el número mínimo de participantes debía ser de 10. Sin embargo, el equipo de Hwang Dong-seok solo contaba con 8 miembros. Seguro que ya sabes que no es fácil contratar a un sanador si diriges tu propio grupo de asalto. Bueno, así lo hemos hecho hasta ahora, así que no habrá problema. De hecho, se mantuvo con solo 8 miembros, a pesar de que su equipo había ingresado a innumerables puertas clasificadas como C, tanto que pudo decir esto de esta manera hasta ahora. Obviamente no tiene ningún motivo para llenar los 2 últimos puestos. Al fin y al cabo, necesitaban una cola que pudieran cortar en cualquier momento. Por algo estaban dispuestos a aceptar a cualquiera, ya fuera un cazador de rango E o un novato. Y ahora. Hwang Dong-seok había decidido abandonar tanto a Seong Jin-woo como a Yu-hino por una razón ligeramente diferente a la habitual. Pero para mí es algo bueno. Jin-woo había adivinado las intenciones de Hwang Dong-seok desde el principio, pero decidió no decir nada. En realidad, eso era lo que quería. Sin embargo, a diferencia de Jin-woo, que estaba lleno de confianza, Yu-hino era bastante diferente, ya que recién comenzó su trabajo como cazador hoy. Yu-hino habló con una voz llena de preocupaciones. No, espera un momento. Es justo. ¿Por qué no nos vamos juntos? Fue entonces cuando Jin-woo vio a uno de los cazadores en la parte de atrás levantar la mano hacia la cadera.
Así que la colocó sobre el hombro de Yujino y habló. Todo estará bien. Cuidaremos este lugar. La mano del cazador que se dirigía hacia su cintura se detuvo. Jung. Yujino estaba bastante sorprendido y confundido, pero Jingu simplemente mantuvo la boca cerrada y negó levemente con la cabeza. Claro, el chico era ruidoso y lo ponía un poco nervioso, pero Jingu no pensaba dejarlo morir allí. Después de todo, ¿no intentó conseguir la parte justa para Jingu hace un momento, aunque eso al final lo hubiera puesto en una posición desventajosa? Wang Dongseok formó una sonrisa mientras miró a los dos jóvenes. Nuestra camioneta no está estacionada muy lejos, así que no debería tardar mucho. Bueno, entonces. Wang Dongseok y sus lacayos escaparon rápidamente de la sala del jefe. Y sus pasos se alejaron rápidamente. Yujino se dio la vuelta y le exigió respuestas a Jingu. ¿Cómo pudiste decir esas cosas, Jung? ¿Y si esa cosa despierta? Sin duda, le tenía bastante miedo a aquella araña. Parece que este niño aún no ha comprendido la situación. Jingu chasqueó la lengua para sus adentros. Era demasiado molesto explicarlo todo. En lugar de una respuesta, empezó a relajar su cuerpo una vez más. Casi al mismo tiempo, Wang Dongseok se giró hacia la sala del jefe. Los cazadores que lo seguían también se detuvieron. Habían llegado a un lugar lo suficientemente lejos de la sala del jefe. A esa distancia, no había peligro de ser escuchados. Wang Dongseok sonrió profundamente y le hizo una señal con la barbilla a Jo Hye-Wan que estaba a su lado. Oye, Hye-Wan, bloquea la entrada a la sala del jefe. ¿Debería hacerlo explotar? Así es. Pero no lo bloquees del todo, ¿de acuerdo? Tenemos que entrar ahí también un rato después. Entonces Lee Cheol-jin le preguntó. Wang Jong, ¿hay alguna razón para andar con rodeos? ¿Por qué no los matamos ahora y empezamos de inmediato? La expresión de Wang Dongseok se arrugó y miró fijamente al otro chico. Ya no necesitaba mantener la sonrisa falsa. Al menos era una preocupación menos. Mi culpa. Lee Cheol-jin desvió la mirada con miedo. Wang Dongseok chasqueó la lengua. ¿Y si empezamos a luchar allí y la araña despierta? ¿Cómo extraerás esas piedras de maná y las sacarás entonces? Lo lamento. Jo Hye-Wan intervino. Wang Jong, ya que hablamos de eso. ¿No se despertaría esa cosa mientras intentamos extraer las piedras de maná? Si así fuera, podríamos acabar perdiendo mucho, ¿sabes? Esa criatura era lo suficientemente fuerte como para cazar a esos monstruos de tipo insecto, ya de por sí aterradores. Si el equipo sufría un ataque sorpresa en plena operación minera, las pérdidas serían enormes. Es por eso que... Wang Dongseok sonrió profundamente. Estamos tratando de ofrecer a esos dos como comida, ¿no? Ah. Jo Hye-Wan asintió con la cabeza como si finalmente hubiera entendido el plan. En ese momento, nadie sabía cuándo despertaría la araña. Podría ser dentro de 10 horas, tal vez una hora, o incluso un minuto después. Por eso tenían que despertarla ahora y alimentarla. No importaba lo tonto que fuera ese monstruo, aún así se despertaría por el impacto lo suficientemente fuerte como para causar que la entrada se derrumbara. Wang Dongseok continuó. Extraemos las piedras de maná cuando la araña vuelve a dormirse con el estómago lleno. El permiso que obtuvieron de la asociación duraría 5 días. En otras palabras, aún les quedaban más de 4 días y medio de margen. Esperarían y si la araña no volvía a dormirse, simplemente se desharían de ella y extraerían todo lo que pudieran antes de que la puerta se cerrara. No podrían extraer todo en una hora, pero sin Seon Jingu y Yujino ya en escena, deberían poder evitar perder demasiado. ¿No sería eso mucho más preferible que trabajar con miedo constante? Después de todo, su seguridad era la prioridad número 1. Por supuesto, ese es el peor escenario posible. Si tenían suerte, las ganancias se dividirían en 8 partes, extraerían todas las piedras de maná e incluso monopolizarían la araña. Como extra, ese equipo de aspecto caro que Yujino llevaba también sería suyo.
Esa espada y el escudo deben valer al menos unos cientos de millones de wons. No tenían nada que perder con esta transacción. Las comisuras de los labios de Wang Dongseok se arquearon. Bloquea la entrada para que podamos ir a fumar un poco. Rápido. Sí, Jung. Jo Hye-Wan respondió mientras una luz cegadora comenzó a acumularse en la punta de sus dedos. La mirada de Yujino estaba fija en la araña dormida. Incluso su respiración era cautelosa. Entonces preguntó, con expresión rígida por el miedo. Esa araña bastarda no se va a despertar de repente, ¿verdad? ¿Quién sabe? Jingu fue parco en palabras. Tenía más o menos la idea de lo que sucedería a continuación, pero si expresaba sus pensamientos en voz alta, Yujino podría desmayarse de miedo. Ahora que lo pienso. Esas palabras fueron las primeras que salieron de la boca de Yujino en los últimos 5 minutos. Parecía que estaba muy asustado. Y además, solía ser muy hablador. Entonces, sucedió. Kaboom. Con una fuerte explosión, la entrada de la sala del jefe se derrumbó de repente. Yujino corrió apresuradamente hacia la entrada. Desafortunadamente para él, la entrada estaba completamente bloqueada por las rocas caídas. Continuó con todas sus fuerzas, pero ni una sola piedra se movió. Mientras tanto, Jingu caminó lentamente hacia allí. Gruñido. Jong, ayúdame a empujar esto. Yujino todavía estaba dando todo su esfuerzo para empujar el bloqueo de piedras. Dijo que su nombre era Jo Hye-Wan, ¿eh? Antes de la explosión, hubo un destello de luz. Un hechicero de rango se controlaba la luz. Sin duda, era obra de aquel cabrón. Jingu colocó su mano sobre las rocas caídas. Si quiero puedo salir de aquí en cualquier momento. Podía sentir el peso de las piedras a través de sus manos. No eran tan pesadas como parecían. Al empujarlas ligeramente, sintió que la pared temblaba levemente. Claro que, de todas formas, no pensaba irse. Yujino dejó de empujar las piedras y gritó como si finalmente hubiera descubierto la verdad. Con el rostro enrojecido por la furia, Yujino desvió la mirada hacia Jingu. Esos malditos intentan matarnos. No quieren compartir las piedras de maná, así que bloquearon la salida y dejaron que la araña nos devorara. Vaya, lo descubriste muy rápido, Sherlock. Jingu puso los ojos en blanco, pero aún así siguió el juego por el momento. Eso parece. Esto es problemático. ¿Qué va? De repente, la tez enrojecida de Yujino palideció al instante. ¿Sería esa la mirada de alguien a quien se le había helado la sangre? No era necesario preguntarle qué había pasado, allí la silueta del monstruo gigante se reflejó claramente en los ojos de Yujino. Jingu se dio la vuelta. Keururuk. Keururuk. El sueño de la araña fue interrumpido por esa fuerte explosión y lentamente estaba levantando su enorme cuerpo. El cuerpo del tamaño de una casa. Docenas y docenas de ojos. Esa boca horrible. 8 patas largas, largas. Ahora que había comenzado a moverse realmente, parecía mucho más aterrador que cuando estaba en un sueño profundo. Yujino dejó escapar un jadeo de miedo. Su cuerpo se había quedado rígido como una estatua. Por otro lado, Jingu mantuvo su mirada firmemente fija en la araña mientras con calma invocaba el colmillo venenoso de casaca de su inventario. Eres mía. Esta fue la oportunidad perfecta para probar sus estadísticas mejoradas. El colmillo venenoso de casaca apareció en su mano derecha. Susurro. Como si siempre hubiera estado allí. Jingu agarró con fuerza la empuñadura de las dagas. Por eso a un cazador se le llamaba cazador. A partir de ese momento, comenzaría la verdadera cacería. Espera un segundo, Jung. Sin embargo, Yujino rápidamente agarró la manga de Jingu justo cuando este último daba un par de pasos hacia la araña. ¿Qué estás intentando hacer? Las manos de Yujino temblaban mucho. Jingu usó el pulgar izquierdo para señalar por encima del hombro. Obviamente voy a cazarlo.
Jingu había estado siguiendo al grupo de Wang Dongseok hasta ahora con ese propósito. Para monopolizar a los monstruos restantes de la mazmorra en cuanto Wang Dongseok les cortara la cola y escapara, esta era una oportunidad espléndida para absorber todos los puntos de experiencia y cristales mágicos. Bueno, solo si el jefe no hubiera devorado a todos los monstruos de esta mazmorra. De no haber sido así, habría sacado mucho más provecho. Menuda oportunidad perdida. V//inversa ISTN0, V, el /B, I, N, // para la mejor experiencia de lectura de novelas. Sin embargo, la expresión facial de Yu Hino mostraba claramente su incredulidad, ya que no tenía idea sobre la constitución especial de Jingu. ¿De qué está divagando este Jung? Había algo que había oído de alguien en algún lugar antes. Una persona dejaría de pensar racionalmente en el momento en que recibiera un shock mental que superara su capacidad de soportar. El cazador de rango E, parado justo enfrente, dijo que cazaría al jefe de una mazmorra de rango C. Si esto no era un acto de irracionalidad, ¿qué otra cosa podría ser? Yu Hino preguntó de nuevo, esta vez luciendo bastante estupefacto. Jung, ¿quieres cazar esa cosa? ¿En serio? Jingu se rascó la parte superior de la cabeza, luciendo algo preocupado, antes de responder con una pregunta propia. ¿Qué, entonces quieres cazarlo? Parte 10. Dar y recibir. Jingu se dio la vuelta incluso antes de que Yu Hino pudiera responder. De todas formas, no hacía falta escuchar su respuesta. Incluso ahora, Yu Hino apenas lograba mantenerse en pie mientras sus piernas continuaban temblando. Desde el principio, no esperaba nada de Yu Hino. Más bien, se sintió aliviado de que el chico no lo siguiera diciendo que lo ayudaría o algo por el estilo. De todas formas, el infierno se interpondrá en mi camino. Jingu se acercó lentamente a la araña. La araña también debió haber descubierto la presencia de los humanos, ya que estaba cambiando su dirección hacia ellos mientras se movía sobre sus 8 patas. Se estaba acercando. Como si la presa nunca antes vista le pareciera extraña, la araña no salió corriendo de inmediato. Empujando el suelo con sus gruesas y largas patas, se acercó cada vez más. Fugu. A medida que ese monstruo gigante ocupaba lentamente toda su vista, la respiración de Jingu se volvió pesada. Su corazón también empezó a latir cada vez más rápido. Golpe, 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 golpe. Jingu controló su respiración entrecortada e hizo todo lo posible por calmarse. Tenía que mantener la concentración y la serenidad. Recordó los sentimientos exactos que sintió cuando se encontraba al final del segundo piso de la mazmorra instantánea de la estación Apión. Luego recordó haber visto por primera vez la casaca azul de colmillos venenosos. Sin embargo, la araña gigante frente a él no ejercía tanta presión como la serpiente. Lo que significa que definitivamente podía lograrlo. Desde el principio, si hubiera pensado que era imposible derrotar a este jefe solo, ni siquiera se habría quedado allí. Keurururuk. Se habían acercado lo suficiente como para que su rostro se reflejara ahora con bastante claridad en aquellos ojos lisos y negros como el azabache de la araña. Los ojos de Jingu se entrecerraron hasta convertirse en una rendija.